Este vídeo va a ser otro vídeo de yo pidiendo perdón por cosas. Es la típica mañana invernal de domingo, no hay nada de luz, está lloviendo, hace frío y he dicho, bueno, voy a hacer un vídeo hablando de cómics. En el pasado vídeo que hice hablando de mis libros favoritos y más odiados de este 2022, os comenté que no me había gustado uno de los cómics de Caballero Luna y que sí que tenía intención de hacer un vídeo específicamente hablando de cómics de Marvel que sí que me gustaban. Pero no tengo tantos cómics de Marvel como para hacer un vídeo completo, entonces he decidido hacer un vídeo como más de cómics en general. Voy a hacer una pequeña sección primero de Marvel, hablando de cómics en general, que ya seas fan de Marvel o no, o te gusta el mundo de Marvel pero por ejemplo no tengas ni idea del mundo de Marvel Comics como es mi caso, pues cómics en general de Marvel que son súper entretenidos, súper interesantes, de personajes que creo que vale mucho la pena leer. Entonces vamos a empezar por la sección de Marvel, y en esta sección de Marvel tengo 4 cómics que son como de todos los que he leído mis favoritos. Es verdad que no tengo casi ninguno físico porque no soy muy fan de los cómics de Marvel en general. Siento que es un mundo en el que tienes que meterte totalmente a fondo para completar todas las historias, para entender perfectamente todos los arcos de los personajes. Yo lo que os recomiendo, si no os gusta mucho el formato, pero sí que os interesa por ejemplo el mundo de Marvel y queréis completarlo un poco más con cómics, sin ser yo, insisto, la más entendida del tema Marvel. Si tenéis algún personaje de las películas o de las historias que os gustan mucho, os recomiendo que investiguéis un poco qué cómics rodean a ese personaje y que intentéis encontrar alguno que os interese, porque eso es lo que hice yo. Por ejemplo, mi personaje favorito es la Bruja Escarlata y yo intenté leer y tirar más por los cómics que me interesaban más sobre la Bruja Escarlata. Entonces, el primero del que quiero hablar es precisamente el cómic de la Bruja Escarlata. Ya sabéis que esto va por grapas, hay 1000 millones de grapas de los cómics y estos últimos años han empezado a sacar como integrales, a juntar todas las grapas en uno, a hacer como colecciones más grandes para que esté la historia completa. Este, por ejemplo, es el primero que tenemos de la Bruja Escarlata, no estoy segura de cuántos más hay, pero en este es como que vemos ya a una Wanda más independiente haciendo magia por sí misma. Y es verdad que yo me esperaba de este cómic que fuese un poquito más introductorio sobre Wanda en específico. En este cómic te falta mucho contexto, esto es lo malo que le veo a Wanda. Le han pasado muchísimas cosas con los Vengadores, con los X-Men y no entiendes muy bien qué está pasando, pero también eso es bueno porque te da curiosidad por otros cómics, te da curiosidad por saber qué fue lo que pasó antes para entender perfectamente lo que está pasando aquí. A mí me encanta el personaje de Wanda. Ahora en las películas están tirando un poquito más por esa parte del personaje que es la crisis de maternidad que tiene Wanda, por así decirlo. Ahora Wanda en las películas está empezando a ser como la villana, que es en los cómics mi Wanda favorita. O sea, es brutal, uno de los personajes más humanos, con el que más puedes empatizar, aunque realmente yo la veo como más villana que heroína. Me parece que es un personaje con el que se puede conectar muchísimo. En este cómic vemos a una Wanda que reflexiona mucho sobre la genealogía de las brujas, qué conexión hay entre todas las brujas. Es muy interesante, me parece muy bonita la historia que se cuenta en todos los cómics de la Bruja Escarlata, y este a mí me gusta especialmente por su diseño. O sea, es un diseño brutal, una elección de colores que le va muy bien a Wanda, es maravilloso el diseño. Por dentro todo el interior también es precioso, de verdad es uno de los cómics más bonitos que tengo, desde luego es uno de los más bonitos que ha sacado Marvel en mi opinión. Siguiendo un poquito con la senda de la Bruja Escarlata, otro de mis cómics favoritos es Dinastía de M. De todos los cómics que puedes leer que sientes que te falta un contexto, yo creo que este es el que más se entiende de manera independiente. En Dinastía de M vemos a una Wanda en plena crisis de locura, en la que, bueno, pues ella quiere tener hijos, no le dejan, y básicamente pasa un poquito lo que pasa en Doctor Strange y en WandaVision, que es, bueno, pues a una Wanda que cambia la realidad, ¿no?, para poder tener hijos. También se ve muy bien la relación que tiene con Magneto, porque como ya sabréis, supongo, en los cómics Magneto es el padre de Wanda. Obviamente los Vengadores, los X-Men no dejan que Wanda cambie la realidad, entonces básicamente lo que pasa es que Wanda crea una realidad paralela en la que todos los personajes que aparecen en este cómic consiguen aquello que quieren conseguir. Tenemos el ejemplo de Spider-Man, que en este cómic Gwen Stacy no ha muerto, están juntos, están casados, tienen un hijo, son una familia feliz. Entonces vemos a un Spider-Man que vive en una realidad en la que tiene lo que realmente quería tener. Bueno, todos los personajes que aparecen, todos los personajes de los Vengadores, de los X-Men, tienen en este cómic la vida que siempre han querido tener, porque Wanda básicamente cambia la realidad para que ellos puedan vivir en esa realidad fantástica y ella en la suya propia, donde tiene hijos. ¿Qué pasa? Que los Vengadores descubren que esa realidad es mentira, y bueno, no voy a contar lo que pasa al final porque es una cosa muy fuerte, pero es una de las cosas más brutales que hace Wanda. De verdad, este cómic es de los que más me han enganchado a mí. Me parece muy interesante y realmente, más allá del interés de desarrollo de personajes, la historia es brutal, es que te engancha de principio a fin, te lo explican muy bien, te enganchan, te atrapan desde la primera página
página y de verdad que es de los más divertidos de leer. Me parece que hay tantas realidades diferentes en los cómics de Marvel que es muy difícil llevar como un seguimiento de los personajes. Entonces yo, por ejemplo, no tengo ni idea de Wanda y Visión en qué punto están en los cómics, pero un cómic que recomiendo muchísimo es los cómics de Visión. Te cuenta la vida de Visión con su familia de visiones y tiene una vida, digamos, típica. O sea, los hijos tienen que encajar en el colegio cuando son diferentes. Visión está trabajando para los Vengadores, cuenta un poco, pues, lo cual me parece muy interesante, que son los sueldos que tienen los Vengadores, porque yo realmente me cuestiono esas cosas, tipo, ¿de qué viven estos superhéroes? ¿Cómo comen? ¿Cómo cotizan? Es muy, muy bonito porque es muy reflexivo. Habla realmente desde el punto de vista de una criatura diferente que tiene que vivir en una sociedad y que tiene varios puntos de vista desde diferentes miembros de la familia. A mí me parece que es un cómic muy reflexivo que te hace pensar mucho y que realmente ves a esa parte de este personaje que a mí, por ejemplo, me encanta. Me parece uno de los mejores cómics si te interesa este personaje. Bueno, hay asesinatos de por medio, incidencias muy brutales que realmente no es como Visión vive con su familia una vida feliz en Estados Unidos. No, es realmente un robot que ha sido diseñado para una cosa, está intentando vivir una vida que no le corresponde vivir por su naturaleza. De verdad, lo recomiendo muchísimo. Y ya el último que quiero recomendar, soy muy fan de este personaje es mi favorito de todos los cómics de Marvel, que es Silk o Seda. Nos cuenta la historia de Cindy Moon, que es una chica a la que le picó la misma araña radiactiva que a Spider-Man. El crecimiento paranormal de Cindy Moon fue muy diferente. La primera aparición de Cindy Moon es en uno de los cómics de Spider-Man y después ya sacaron sus cómics independientes. Ella tuvo que pasar encerrada mucha parte de su vida mientras aprendía a controlar sus poderes. Entonces en este cómic se ve como hace poco que ha salido al exterior, se tiene que acostumbrar a vivir en el exterior, a tener una vida como más normal. Ella tiene su trabajo, tiene su vida, su apartamento, sus amigos, todo, pero tiene esa doble vida de que también es una superheroína. A mí lo que más interesante me parece de este cómic es cómo Cindy Moon tiene que compaginar su vida de persona normal con su vida de superheroína, porque al final no le da tiempo para todo, duerme muy poco, tiene que ir al trabajo después de haberse pasado toda la noche pues luchando contra los malos. Me parece súper guay que en los cómics de Marvel, más allá de aventuras así divertidas que tienen los superhéroes, se vea como esa parte más humana de los superhéroes teniendo que compaginar sus dobles vidas. Es que a mí me representa este personaje, es que yo amo a Silk porque además que se parece a mí. Quiero hacerme cosplay de ella. Cuando la veo en los cómics es como, es que soy yo, me parezco a ella, me hace mucha ilusión. Lo recomiendo un montón si os interesa conocer algún personaje nuevo que no haya salido en las películas. Os recomiendo a Silk, es la mejor. Pues estos han sido básicamente todos los cómics de Marvel de los que quería hablar. Sí que hay otros que también me interesan bastante, por ejemplo La Cruzada de los Niños. Toda la historia que hay detrás de Wanda y sus hijos es mi parte favorita de Marvel, me interesa muchísimo y hay muchos otros rodeando ese tema, pues todos los jóvenes Vengadores y tal, todo está muy relacionado. Los Vengadores, X-Men, los jóvenes Vengadores, pero ya os digo que es difícil leer todas las historias y llegar a entender contextualmente todo lo que está pasando. A mí se me hace muy complicado, pero bueno, también es divertido empezar poquito a poco y leer solo lo que te interesa, porque sí que hay cómics que se pueden disfrutar de manera independiente. Siguiendo con el resto de cómics que no tienen temática Marvel, bueno, sí que tiene temática Marvel realmente, porque este cómic del que voy a hablar sí que es de Marvel, pero no tiene nada que ver con los superhéroes. Es una colección de clásicos hechos en cómic de Marvel. Este es uno de mis cómics favoritos, que es El Mago de Oz. Yo soy una fanática del Mago de Oz y hace relativamente poco me enteré de que había como 15 novelas que había escrito el autor, pero son muy difíciles de encontrar, y encontré este cómic y lo bueno es que tiene todas las novelas que rodean a este mundo de Oz. Este en concreto, por ejemplo, que es el primero, tiene El Mago de Oz, El Maravilloso Mundo de Oz y Ozma de Oz. Entonces esta es una manera muy guay de poder leerse es el resto de novelas, porque están hechas cómic con unas ilustraciones. Bueno, es que este cómic visualmente es lo más precioso que he visto en mi vida. Es verdad que es una adaptación, no es la novela como tal, porque al final está hecha cómic y se tiene que adaptar, pero se disfruta muchísimo. Por dentro, aparte de tener el cómic, tiene intercaladas algunas ilustraciones de autores sobre el mundo de Oz, también algunos borradores de los personajes. Es un poquito de todo y es un producto brutal. Si os interesa el mundo del Mago de Oz, este cómic es un must en vuestra vida. Seguimos ahora sí con mi cómic
cómic favorito de todos los tiempos, que es End Elizabeth. Siento que este cómic bebe mucho de la literatura gótica y que es bastante oscurito. Trata mucho el tema de la muerte, pero desde un punto de vista muy poético, es muy lírico y bueno, es que, ¿qué puedo decir del dibujo? Básicamente es la historia de una niña que está muerta y que tiene la peculiaridad de que cuando toca algo con sus manos se muere. Ella es un fantasma, entonces ella va viendo cómo sus compañeras de clase, como la gente con la que vivía cuando estaba viva, cómo actúa estando ella muerta, qué misterio hay detrás de su muerte. Es un cómic lleno de reflexión. Ella vive como en una especie de invernadero cerca de su colegio con unos personajes que le acompañan en toda su historia que son bastante peculiares porque son una especie de mutación de gato, mitad serpiente. También hay una especie de murciélago medio pájaro que habla con ella. En este mundo, cuando se muere algo, tiene que pasar como una especie de transformación, una especie de metamorfosis. Por eso vemos como animales que son mezclas de varios animales y vemos también que Elizabeth, en vez de ser una niña fantasma normal, digamos, pues es una niña que cuando toca cosas las mata. Es totalmente poético, hace reflexiones sobre la vida, sobre la muerte, sobre el sentido que tiene la vida después de la muerte, cómo los seres queridos o cómo las personas que estaban antes en tu vida, cómo gestionan el duelo. También trata muchísimo el tema de la soledad porque Elizabeth es un personaje que te transmite una tristeza y una melancolía constante. Es precioso el escenario, el diseño de los paisajes, es de verdad, no puedo expresarlo con palabras. Bueno, es muy bonito, de verdad, os lo recomiendo muchísimo porque siento que es muy desconocido y me gustaría muchísimo que más gente lo leyera y que se popularizara un poco más porque es una obra de arte. Me parece muy bonita la historia, me parece que está escrito de una manera preciosa y aparte el diseño es poesía hecha con dibujos. De hecho, a mí es que me gusta tanto que tengo dos versiones del mismo cómic, esta es en castellano, esta es en italiano. No me preguntéis por qué lo tengo en italiano, no sé italiano, pero cuando algo me gusta mucho me gusta tenerlo en varios idiomas. También quería hacer una pequeña mención especial a Brujeando. No quiero hablar mucho sobre este cómic porque ya hablé de esto en otro vídeo, entonces os dejaré por aquí el otro vídeo, pero bueno, muy rápido os voy a explicar que es una historia súper divertida de un mundo de fantasía donde todo está como dividido por facciones. Está el mundo de las hadas, el mundo de las brujas, de los duendes, de los elfos, de los gigantes. Vemos a nuestras tres protagonistas que son tres brujas muy majas que viven juntas en una casa y que bueno, están pasando un poco por el síndrome del nido vacío, se sienten bastante solas y vemos de manera simultánea el mundo de las hadas donde tenemos a Titania, Oberón, a Puck, los típicos del sueño de una noche de verano y bueno, nos cuentan cómo en ese mundo de las hadas todas las hadas nacen como en un huerto y bueno, básicamente uno de esos repollos se escapa del huerto de los bebés y aparece en la casa de estas brujas, entonces la adoptan y bueno, pues surge como una enemistad entre las brujas, entre las hadas. Hay unas aventuras detrás que son de verdad, te ríes muchísimo con este cómic, es súper divertido, es muy bonito el dibujo también, es esa típica historia que es como que te ríes mucho, que es muy divertida pero que luego acaba de una manera muy tierna y como que se te encoge el corazoncito con el final. Es muy completa esta historia, de verdad recomendadísimo también. Y ya el último cómic del que quería hablar, no podía faltar obviamente en este vídeo, es el cómic de Más allá del jardín. Hay dos, pero yo solo tengo el primero. Bueno, para todos los que somos fans del cómic de Más allá del jardín y no podemos obtener el artbook porque por alguna razón ese artbook cuesta $400 y está descatalogado en todas partes y solo la gente que tuvo suerte y lo compró en su día en Amazon lo tiene en sus casas y todos los demás tenemos que llorar. Tenemos como alternativa el cómic que también es muy guay. En los cómics de Más allá del jardín lo que nos cuenta es un poco las historias que van pasando entre medias de las escenas de la serie. Bueno, ya sabéis todos de qué va. Más allá del jardín es la mejor serie del mundo, es mi serie favorita. Entonces, bueno, mientras Wirt y Greg están como paseando por lo desconocido, intentando llegar a la casa de Adelaida de los Pastos, en la serie vemos una especie de recorrido lineal, ¿no? De que pasan por varios sitios, conocen a muchos personajes, pero hay como partes de ese viaje que no sabemos qué pasa. Entonces, eso es lo que se ve en los cómics. Por ejemplo, mientras van desde donde están en la cabaña del leñador hasta que llegan a Pottsfield, pues qué pasa ahí en medio, ¿no? Con quién se encuentran. Son más aventurillas de los dos hermanos, conociendo a más personajes, haciendo cosas divertidas. Es un cómic muy guay. Es que tiene el mismo espíritu que Más allá del jardín. Tiene unos colores brutales, es súper divertido y además es que en el final tiene unas ilustraciones de varios autores independientes que son preciosos. Si os gusta Más allá del jardín y queréis consumir un poquito más de la historia, aunque es una historia que ya os digo, no es una secuela, no es una precuela, no os va
a contar nada más de los personajes, que sí que es una cosa que a mí, por ejemplo, me hubiese gustado que hubiesen hecho en algún otro producto, por ejemplo, que contasen más de esos personajes que están como viviendo en lo desconocido. A mí me hubiese gustado muchísimo saber más, y en este cómic no es el caso, simplemente nos da aventuras extra que están viviendo, pero también es muy guay, es muy divertido y es muy bonito. Bueno, y hasta aquí todos los cómics de los que quería hablar. Yo no soy una persona muy de cómics, tengo que recalcar que voy a hacer otro vídeo específico de mangas, porque suelo leer más mangas que cómics, me cuesta bastante encontrar cómics que me gusten. Últimamente estoy encontrando bastantes que me gustan, pero todavía no he tenido tiempo de leerlos, entonces de momento tengo estos. A lo mejor en un futuro hago otro vídeo de más cómics, porque sí que es una cosa que me gusta bastante leer. Y ya os digo que más adelante seguramente haga un vídeo de mangas cortitos, mangas autoinclusivos, mangas de las temáticas que me suelen gustar a mí, que son los típicos mangas cortitos, comfy, para leerte un día de lluvia, típico domingo de lluvia que te apetece leer algo bonito. Pero bueno, me hacía mucha ilusión hacer este vídeo y hablar de esos cómics que siento que igual son un poquito más desconocidos y tal, y también porque quiero recomendaciones de cómics. Así que si tenéis alguna recomendación de cómics que puedan interesarle a una persona que lee pues estos ejemplos que habéis visto en el vídeo, os lo agradezco mucho, como siempre. Me encantan los comentarios que me recomiendan libros, me los apunto todos, soy muy fan. Y nada, este ha sido todo el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente.